UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Santiago Ábalos. Y yo soy Ceci. Y bienvenidos una vez más a su programa Espacio UCEMICH. Bueno, Santi, déjame te cuento. El día de hoy vamos a comenzar nuestro programa con la presentación del libro Paisajes Patrimoniales, Filosofía, Estética y Arte. Genial, entonces vamos a ver la presentación y revisamos su información. Publicaciones UCEMICH. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Queremos enviar un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y les cuento que el día de hoy tenemos un invitado muy especial para dar justamente pie y continuar con la presentación de productos editoriales por parte de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Mariano Castellanos Arenas. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y saludos al auditorio. Un gusto que nos acompañes. Y el día de hoy vamos a presentarles el texto, el libro que tiene por nombre Paisajes Patrimoniales, Filosofía, Estética y Arte, que forma parte de la producción literaria que este año ha tenido la universidad. Y sobre esta parte quisiera yo preguntarle a Mariano cuál fue, por ejemplo, la experiencia en términos de trazar estos tres ejes primero y cómo han ido abordando diferentes autores cada una de las temáticas. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, bueno, como lo comentaba, cada trabajo editorial pues es emanado de los eventos, ¿no?, de estas jornadas, y pues decidimos que desde la perspectiva de la filosofía, la estética y el arte pudiéramos establecer la discusión desde primero planteamientos teóricos, ¿no?, filosóficos, literarios, desde las artes plásticas, desde por supuesto el urbanismo y la arquitectura, desde el cine y la fotografía. Entonces participaron gran cantidad de ponentes y al final se hizo una selección de 23 capítulos. En total son 38 autores que participan en los diferentes capítulos. Hay capítulos con un solo autor o hay capítulos con hasta 4 autores y autoras. Y bueno, después de esa selección descubrimos que, bueno, no solo hay un interés por abordar el tema, sino por innovar en relación al paisaje. Por ejemplo, en la sección de lo teórico y lo filosófico tenemos trabajos sobre la ecoestética, por ejemplo, aterrizada en la ciudad de Puebla. Tenemos trabajos sobre el agua y la decolonialidad, también a través de expresiones artísticas, bueno, llamémosle artísticas más bien ciudadanas, ¿no?, a través del arte. Tenemos trabajos como la incursión de Edgar Allan Poe por los territorios y por sus trabajos literarios, que también está muy interesante. En la parte o la sección de fotografía y cine tenemos trabajos sobre el Zócalo de la Ciudad de México a través de las imágenes, sobre la película Roma y la construcción de los escenarios como paisajes. En la parte arquitectónica, pues también tenemos trabajos sobre la arquitectura de Ciudad Universitaria en Venezuela, por ejemplo, o de algunas zonas industriales en la Ciudad de México. Y en la sección o en la parte del arte, pues tenemos también colaboradores con trabajos sobre artistas plásticos mexicanos que trabajan el paisaje. En fin, hay una variedad inmensa y posibilidades de extender pues, conocimientos y saberes sobre el paisaje que creo se ha trabajado poco, y pues, en ese sentido pues, para nosotros es muy importante porque hemos abierto una nueva vía para acercarnos desde la academia a los estudios del paisaje.
A partir de lo que nos comentabas, que se ha trabajado de manera ininterrumpida durante 9 años y platicamos un rato sobre las temáticas que han abordado, ¿nos podrías comentar un poco más acerca de otros textos que tenga la red y que tengan que ver con paisaje? ¿Cómo conectan y cómo dan el preámbulo para llegar a esta publicación? Sí, claro. Muchos de los trabajos presentados en cada jornada se han publicado en diferentes revistas y libros, pero los que hemos realizado desde la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales, tenemos el primero, que se titula Paisajes Patrimoniales, Investigación y Gestión en el siglo XXI. Okay. Digamos, nosotros creíamos en ese momento pertinente crear un espacio amplio donde donde se trabajara los paisajes patrimoniales, pero desde un sentido, digamos, abierto en la investigación y la gestión, porque creo que es fundamental pensar no solo en los estudios académicos sobre el paisaje, sino también la acción, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido creemos que la gestión es un buen espacio para activar los paisajes patrimoniales, ¿no? Después se editó el libro Paisajes Patrimoniales, Resiliencia y Resistencia en América Latina. Resiliencia, Resistencia y Metrópoli en América Latina. Y bueno, ahí en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana logramos conjugar trabajos precisamente relacionados con el paisaje, con el patrimonio, pero sobre todo con grupos que están en la activación, ya sea en los procesos de conservación y de protección de los paisajes patrimoniales, o en la resistencia porque diferentes agentes pues modifican, destruyen los paisajes, ¿no? Entonces, bueno, esa publicación también la podemos compartir a través de las redes sin ningún problema. Es para todos. Y luego con el Museo de Arqueología de El Salvador, en San Salvador, se publicó un dossier dedicado especialmente a los paisajes patrimoniales. Y en ese trabajo nos centramos en la memoria, porque finalmente una de las preocupaciones en El Salvador pues es recuperar la memoria de este proceso traumático que tuvieron en el pasado reciente con la guerra. Entonces, por ejemplo, hay trabajos sobre la memoria en diferentes acontecimiento sangrientos en El Salvador. Entonces ahí se rescata ese tipo de trabajos. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es cubrir espacios temáticos que desde esos enfoques se pueda trabajar el paisaje patrimonial. Y repito, por una parte está el paisaje, los estudios del paisaje, la geografía del paisaje, pero nosotros queremos incluir lo patrimonial, es decir, este conjunto de bienes culturales y naturales en territorios específicos, pues considerados como patrimonio cultural, ¿no? Muy interesante. Y ese es nuestro objetivo. Totalmente. Y yo creo que ahí hay otro matiz muy interesante de explorar, que acá trabajamos bastante con una división, que por un lado tenemos el reconocimiento institucional, pero también el reconocimiento social. Entonces, esta parte con lo que mencionabas de las memorias y también cómo lo podemos ver, es algo que nos ha llevado desde acá a aproximarnos mucho a cuestiones relacionadas con lo que es paisaje. Bueno, para ir finalizando la entrevista, quisiera comentarte qué viene a futuro en colaboración de la UCEMICH, por ejemplo, con la REMEP, qué se estará planteando, qué seguimiento se dará a las actividades. Sí, bueno, a hacer la invitación abierta a que la universidad participe como convocante a la red, que se una a las actividades de la red y que podamos seguir colaborando en futuras ediciones, que me parece que ha tenido resultados muy positivos, ¿no? La colaboración institucional pues es fundamental, y sobre todo de instituciones públicas es fundamental para que pues esto se pueda realizar. Muy bien. Claro que Muy sí. bien, pues ahí lo tienen.
el texto Paisajes Patrimoniales, Filosofía, Estética y Arte, con la participación del doctor Castellanos. Un agradecimiento a quienes nos vieron. Les enviamos un cordial saludo y seguimos. Muchas gracias. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Hemos regresado de este corte, pero Santi, dinos con qué vamos a continuar nuestro programa. Amiga, a continuación tenemos una entrevista que realizó Javier Rosiles a Ernesto Velasco. Entonces vamos a ver esta entrevista. ¿Sirve para algo la administración pública? ¿Importa tener una buena administración pública? Sobre eso vamos a hablar hoy en esta entrevista. Me parece a mí muy interesante, con un invitado muy especial, Ernesto Velasco. Estimado Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias por la invitación. Déjenme les cuento que Ernesto Velasco, pues bueno, es consultor, también es miembro del grupo de investigación GIGAP. Entonces, bueno, Ernesto, pues te hemos invitado aquí a Espacio UCEMICH para que nos cuentes un poco. ¿Nos debería interesar cuál es el funcionamiento de la administración pública? ¿Por qué nos debería interesar, Ernesto? Yo creo que la administración pública tiene mala fama, mala expresión, burocracia. Lo estamos como de peyorativo. Sí, entonces creo que el imaginario es negativo, ¿no? De hacer trámites pesados, etcétera. Pero al mismo tiempo la administración pública es el brazo que tenemos como comunidad política para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que las políticas públicas que deciden las autoridades públicas pues se ejecuten y se hagan realidad. Entonces, pues es importante que ese aparato de ejecución funcione bien, esté bien capacitado, bien fortalecido, para que las políticas funcionen, para que las políticas hagan lo que tienen que hacer y no se queden pues con fallas de implementación o fallas de diseño que hagan que sean menos eficientes o eficaces. Concretamente, ¿qué hace la administración pública? O sea, ¿qué bienes le proporciona a la sociedad en general, por ejemplo? Bueno, en términos generales, la administración pública se encarga de asegurarse que se ejecutan las disposiciones del marco legal, que se pueden expresar en servicios públicos, ¿no? Con los servicios de alcantarillado, de infraestructura urbana básica, pero también de servicios más sofisticados como de educación, prestación de servicios médicos o de otros tipos, ¿no? Digamos, la tarea del gobierno es decidir las políticas públicas del gobierno, pero esas políticas públicas requieren, para que estén bien diseñadas, para que estén bien pensadas, de información, de conocimiento, etc. Entonces la administración pública es, digamos, su primer papel en este proceso de decisiones y de elaboración de las políticas, brindar información, brindar conocimiento, brindar experiencia, un diagnóstico, métodos para analizar datos, las bases de datos con las que cuenta la propia administración y su capacidad de procesarlas y de presentárselas a las y los tomadores de decisiones, justo para que esas políticas sean lógicas, sean consistentes, sean armónicas, sean ejecutables, sean viables. Pues esa es la primera parte que hace la administración. Digamos, ofrecer información, conocimiento a las y los tomadores de decisiones para que las políticas estén bien hechas. Y en una segunda instancia es la estructura que va a ejecutar esas decisiones. Una política pública es una decisión respecto a cómo vamos a atender o a solucionar un problema público, un problema social. Una vez que decidimos, ¿no? Es que tenemos este problema y vamos a hacer esto, la administración pública toma esa bola, ¿no? Y ejecuta esa política, que puede tener, digamos, aspectos de comunicación a la ciudadanía, que puede tener aspectos de prestación de algún servicio público específico o de coordinación de ciertos entes, ¿no? Y ese es el papel de la administración pública. ¿Cómo evalúas de manera general, primero, la administración pública en México? O sea, ¿cómo en qué nivel estamos, digamos? ¿Muy mal, más o menos? ¿Cómo lo valorarías tú? Bueno, cuando se hacen comparaciones internacionales a partir de índices y de encuestas, etcétera, aparecemos en América Latina en la media tabla. Y América Latina en el mundo pues está en la tabla media baja. O sea, no es como muy emocionante estar en la tabla. Sí, digamos que estamos ahí en un lugar no muy emocionante, ¿no? De media tabla. ¿Qué quiere decir una administración de media tabla? Pues es una administración
que sufre de problemas en términos de los recursos que es capaz de administrar y de movilizar, por ejemplo, baja recaudación, que no cuentan necesariamente con un personal público altamente capacitado, que es importantísimo, sobre todo en los estados contemporáneos, que tienes que gestionar programas y atender problemas de alta complejidad y de alta sofisticación y requieren mucha especialización. Si no tienes funcionarios públicos que tengan esa formación, pues difícilmente vas a ejecutar bien las políticas. Ni las vas a diseñar bien, ni las vas a ejecutar bien. Entonces, la media tabla significa eso, que tienes pocos recursos materiales, que tienes pocos recursos humanos y que muy probablemente tu estructura, tu normatividad, etcétera, lo que regule y le dé estructura a esa administración pública también tiene problemas, ¿no? de eficiencia de diseño o incluso hasta de corrupción, y pues eso hace que no tengas la administración pública que requieres. Y esto no es un problema solo de México, es de toda América Latina. Tenemos estados que han reconocido su obligación respecto de una gran cantidad de derechos, particularmente derechos sociales, pero también culturales y de otro tipo, hasta ambientales. Sí. Y tenemos estados con administraciones públicas no muy profesionalizadas, todavía basadas mucho en las relaciones, en el compadrazgo, en las camarillas políticas, es decir, de baja profesionalización. Pues ahí tenemos todavía un desbalance muy importante en términos de la aspiración, por ejemplo, constitucional, de los derechos que tenemos reconocidos como sociedad y el aparato administrativo que debería garantizar esos derechos, pues que no tiene los instrumentos, las capacidades, las condiciones necesarias para ejecutarlos. Sin duda, el periodo de ajuste después de las crisis de la década de los 80 del siglo pasado y todo el periodo pues que podemos llamar neoliberal, pues hubo restricciones presupuestales y de inversión en capacidad pública muy importante. Y eso agrandó la brecha. Ya era grande desde antes, pero creo que se ha agrandado. Y yo creo que no hemos logrado conciliar esta aspiración de más derechos con una inversión en la administración pública, sino al contrario, creo que uno de los puntos negros de la administración federal pasada es esta idea de la austeridad, que yo creo que sí, en lugar de revertir la falta de capacidades, la ha acentuado. Y pues ahora el nuevo gobierno tendrá que plantearse pues lo que desde mi punto de vista es crucial, que no puedes tener el Estado redistribuidor al que aspiramos con instrumentos administrativos precarios como los que tenemos. Lo cual no quiere decir regresar al gasto estrafalario ni a una serie de prestaciones y sueldos, en muchos casos indignantes, pero sí creo que requerimos apostar por la profesionalización y por la inversión de recursos en capacidades públicas. Tenemos que hacer una pausa. Estimado Ernesto, ¿nos esperas aquí? Claro que sí. Bueno, y ustedes espérenos. Una pausa y nos vemos. Sigue con nosotros en Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Regresamos del corte, Ceci, pero la verdad es que esta entrevista está tan nutritiva, tan interesante, que tenemos una segunda parte. Entonces vamos a continuar de ver esta entrevista. Seguimos conversando con Ernesto Velasco. Estimado Ernesto, pues ya después de la pausa, ¿tú qué observarías, digamos, que pudiéramos mejorar en México para aspirar, si no a lo mejor los primeros lugares, pero sí a pasar a un nivel mucho mejor en esa tabla que comentabas, ¿no? Yo creo que sí es clave, un elemento central de las administraciones más capaces, es que han consolidado servicios de carrera verdaderamente robustos, donde la función administrativa tiene un cuerpo de personas que se dedica profesionalmente a eso y que son seleccionadas fundamentalmente con base en sus méritos, en su experiencia, en sus capacidades. Creo que eso es lo que distingue, por ejemplo, a la administración brasileña frente a la mexicana, que ha logrado consolidar ese cuerpo. ¿Sería un buen ejemplo a seguir Brasil? Yo creo que podemos inspirarnos en varias cosas que hace Brasil. También creo que las funciones de control, hay países que las tienen mucho más desarrolladas, ¿no? Auditorías internas y externas mucho más robustas, como es el caso de Colombia, el propio Brasil. Y finalmente hay una cuestión de inversión en recursos. O sea, sí requerimos
no considerar que el invertir en, por ejemplo, en tecnologías, para que las administraciones públicas tengan tecnologías adecuadas para el tipo de servicios que estamos queriendo desarrollar ahora, que tengamos personal altamente capacitado, con gran especialización, etc. Eso requiere inversión. No es gasto corriente, no todo esto lo metemos en gasto corriente. No, en realidad es una inversión en las capacidades administrativas del Estado. Y no se está considerando así. Seguimos, y esto lo tenemos desde hace 30 años, esta visión de que todo el gasto administrativo es malo y lo tenemos que recortar, ¿no? Y que lo tenemos que controlar y disminuir, cuando no todo el gasto administrativo es malo. Mucho es justamente la semilla que te permite en 5 o 6 años tener capacidades, pues, para poder responder a la demanda social, para ser capaces de implementar políticas complejas frente a problemas también de alta dificultad de solución. Y que si no lo hacemos esas inversiones ahora, pues vamos a quedarnos todavía más atrás y la brecha va a seguir creciendo. Digamos, en suma, creo que la inversión en capacidades que se ha hecho en la cuarta transformación no está a la altura de la transformación que se quiere llevar adelante. Y creo que esa es una reflexión que hay que hacer. Hay un reto ahí. Digo, pues obviamente la cuarta transformación pues ha hecho diferentes acciones, diferentes reformas, pero dices tú, hay un desafío en esta parte de la administración pública, porque sin eso no se podría explicar, digamos, o no se podría aspirar a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. De ese nivel es la importancia de la administración pública, ¿cierto? Sí, sobre todo cuando tienes que enfrentar problemas que no se solucionan con transferencias de efectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres la formación de un capital humano más sofisticado, pues entonces hay que crear universidades. Bueno, pues hay que crearlas, hay que establecer un programa de construcción de infraestructura, tienes que tener la capacidad de atraer los profesores, tienes que tener la capacidad de gestionar los recursos de estas nuevas universidades, de que las clases se den y que se den con calidad. Bueno, pues ese es un servicio que, claro, le podrías dar a todos un voucher y que se consigan su educación especializada en el mercado, ahí con los privados, las universidades privadas, pero pues creo que eso no es a lo que se aspira, sobre todo cuando además sabemos que las universidades privadas tampoco son la panacea ni de solución ni de calidad. Entonces, bueno, uno querría más inversión en universidades públicas, por ejemplo. Y eso es parte de la labor que requiere también de capacidades administrativas importantes. Bueno, y decías, tú hablas de inversión, pero también decías antes de la pausa, esta parte de la recaudación, ¿no? ¿Qué tan mal estamos en la parte de la recaudación? Porque también a veces le exigimos mucho a los gobiernos, pero también si los gobiernos no tienen esta capacidad de cobrar impuestos y con eso hacer las inversiones que tú mencionas, pues tenemos un problema bastante serio. ¿Qué tan mal estamos en esa parte de la recaudación? Estamos bastante mal, estamos en la tabla media-baja de recaudación de América Latina. Bastante por detrás de los países desarrollados, pero bastante por detrás de algunos países de América Latina que recaudan mucho más. Argentina recauda bastante más. Que pudiéramos ser comparables en términos de desarrollo a lo mejor. Exactamente. En términos de proporción del PIB recaudado por el Estado, pues es mucho más lo que recauda Argentina, el propio Brasil, etc. Creo que ahí tenemos un reto. Es cierto que pues, se enfrenta la resistencia de las personas que tienen que pagar más impuestos. Claro. Por esa desconfianza que, bueno, en el pasado nos han cobrado más y las cosas más o menos siguen igual. Yo creo que ahí hay varias formas de lograr generar confianza ciudadana alrededor de los impuestos, pero requieres más participación y más transparencia. Entonces, una de las cosas que creo que es muy importante, un movimiento que justamente inició el Partido del Trabajo en Brasil, que son los presupuestos participativos. Uh-huh. Yo creo que eso, pensándolo para el siglo XXI, ¿no? Usando tecnología y loterías ciudadanas para tomar decisiones, etcétera, creo que esos son elementos de participación pública que le pueden dar o generar más confianza en que los recursos que estamos recaudando realmente se están usando para lo que se deben usar y que reflejan las prioridades de las personas, ¿no? de los vecinos, de las comunidades. Entonces creo que por ese lado es muy importante. Y segundo, transparencia, rendición de cuentas y control, que también puede ser participativo, ¿no? Con un impulso ciudadano importante. Creo que sería una mancuerna de
de acciones en modelo gobierno abierto que podrían resolver o paliar un poco esa desconfianza. Por lo que tú conoces, que ya me imagino que revisaste la iniciativa, seguramente, ¿cómo la ves en manera general, digamos? O sea, ¿cuál sería ese balance, digamos, de la educación pública en estos días que vivimos, digamos, de la 4T, digamos? Sí, yo creo que concuerdo en que hay, al menos en la exposición de motivos, una mayor valoración del papel de la administración. Yo creo que eso es ¿Esa narrativa es un cambio importante, dirías? Yo creo que eso es importante y creo que está bien, porque yo creo que es realista, es decir, no puedes ejecutar políticas sin una buena administración pública y eso requiere incluso reorganizarla o reformarla, pero requiere atención y requiere inversión. Ahora yo creo que la iniciativa realmente no plantea una reingeniería de la administración pública. Yo creo que plantea algunos cambios importantes en términos de llevar, por ejemplo, algunos temas a ser Secretaría de Estado, como es el tema del Instituto de las Mujeres, que se transformaría en Secretaría de la Mujer. La idea de llevar al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Humanidades, subirla de nivel y que sea también una secretaría. A mí no me convencen del todo ese tipo de reformas. Digo, políticamente son muy lucidoras, pero en términos administrativos, la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura o con otros casos en donde se ha tratado de elevar al gabinete este tipo de temas, es que les generas una serie de exigencias en procesos de adquisiciones y de control interno, etcétera, tan grandes que luego sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? Entonces terminas con el mismo presupuesto teniendo que gestionar procesos más complicados, más farragosos, más controlados, y pues eso no necesariamente termina funcionando bien. Bueno, estimado Ernesto, pues la verdad es que está muy interesante la conversación, pero pues ya tenemos que llegar al fin de la entrevista. Muchas gracias por aceptar aquí estar en Espacio UCEMICH, pues discutiendo de estos temas desde una perspectiva académica, que pues también tiene que ser crítica, desde luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Y a ustedes ya lo saben, síganos aquí en Espacio UCEMICH. Hasta la próxima. Hemos terminado con ese programa, pero ustedes no se olviden allá en casita de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. De suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Así que recuerden, yo soy Santiago Ábalos y me encuentras en Instagram como AvalosSans. Y yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram como Cecita García. Y esto fue Espacio UCEMICH. Taca. A continuación, Ceci, tenemos la entrevista de Javier Rosiles a Ernesto Velázquez. Sobre el libro que acabamos de escuchar, ¿no? ¡Ay, dale, Moni! ¿Sobre qué? La entrevista de Javier Rosiles a Javier Velázquez. Ernesto Velázquez. ¡Ay! Ernesto, ¿cómo dije yo? Javier Velázquez. Ay, ¿en serio? Sí. Nuestro programa tiene a continuación, Ceci, la entrevista de Javier Rosiles a ¡Ah! ¡Ernesto!